Muy bien, chicos. El último de nuestros temas sería la obra de teatro. ¿Qué es una obra de teatro? Una obra de teatro es un texto escrito para ser representado frente a un público. A diferencia de otros textos, las novelas, los cuentos, los poemas, no está pensado solamente para ser leído, sino también para ser interpretado por actores de carne y hueso, personas como ustedes, que involucran el uso de la escenografía, o sea, de un escenario, las luces, los diálogos, los disfraces y las acciones. En el teatro, la historia avanza principalmente gracias a los diálogos entre los personajes y también de las acotaciones del autor. Estas acotaciones nos indican cómo deben actuar, moverse o hablar los actores. Por ejemplo, Juan exclamó levantando una mano. Sabe el actor que si él está interpretando a Juan, cuando dice tal cosa, tiene que levantar una mano. Esas acotaciones son como pequeñas notitas que deja el autor para que los actores sepan qué es lo que tienen que hacer, qué se supone que tienen que interpretar en el escenario. Porque no simplemente se trata de leer lo que son los diálogos, leer lo que tiene que decir el personaje, sino también tratar de llevarlo a la vida. Y cuando uno trata de llevar a la vida a un personaje, tiene que tener como gestos humanos, tiene que moverse, tiene que hacer algo. El teatro está hecho para entretener al público de una manera mucho más cercana, espontánea y quizás viva que la literatura como tal. Quizás aquellas personas que no encuentran como muy entretenido el acto de leer un libro, no les atrae mucho, se encuentran mucho más divertidos o se sienten mucho más atraídos mirando una obra de teatro, que es algo perfectamente normal. A mí personalmente me encantan las obras de teatro, así que es muy recomendable que uno pueda tener una oportunidad de contemplar una, de ver a los actores en escena, de verlos en acción, de ver lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir. En muchas ocasiones te has encontrado que hay obras que son muy pesadas en la literatura, que son complicadas y que uno las lee y les parece un tanto engorrosa, pero cuando las ve actuadas, como que todo calza y la historia se vuelve mucho más simple porque la estás viendo representada. También lo que tiene el teatro es que al hacer esto, al hacerlo más vivo, uno lo siente como que eso que está leyendo se vuelve real. Y eso es lo maravilloso que tiene el teatro. El teatro nos vamos a encontrar, chicos, también con que se divide en diferentes subgéneros. Los subgéneros puede parecer una palabra complicada, pero tómenlo como esto. Es como decir tipos de historias. Así como en los libros y películas encontramos fantasía, terror o drama, en el teatro también podemos encontrar otro tipo de historias. Hay muchísimos subgéneros en el teatro, pero los dos principales son la tragedia y la comedia. Muy bien, vamos a empezar con la tragedia. La tragedia, ¿qué es algo trágico, chicos? Algo trágico es algo que no termina muy bien, algo que es malo, que es feo, que es doloroso. La tragedia, por lo tanto, como género, va a tratar de representar eso, historias que terminan mal, historias que son trágicas, historias en las cuales van a haber problemas serios y profundos y donde se van a tocar temas muy grandes como el destino, la justicia, el dolor o la muerte. Siempre nos encontramos con que en la tragedia los personajes se enfrentan muchas situaciones extremas, ya sea, por ejemplo, que les quieren quitar, no sé, la casa, ponele, que tienen que luchar por lograr su amor, que tienen que pelearla para conseguir sus sueños. Ese tipo de cuestiones, ese tipo de situaciones son las que se presentan en la tragedia. Son situaciones en las cuales se siente angustia, se siente dolor, se siente por momentos esperanza y luego viene algo que acalla esa esperanza, que la destruye. El protagonista, generalmente las tragedias, siempre termina con un final desdichado. O sea, no hay finales felices en las tragedias. O el personaje principal se muere, o pierde lo que más deseaba, lo que más amaba, o lo que él soñaba o lo que quería lograr no se cumple, o se cumple a cambio de algo mucho más importante. No puede haber finales felices en la tragedia.
porque se busca provocar en ustedes, en la persona que está mirando a los actores en el escenario, a la persona que está mirando la representación, que haya emociones fuertes, que haya un proceso de reflexión y de tensión, que uno esté al borde de la silla pensando, che, ¿realmente a esta persona le va a ir tan mal? ¿No va a haber un momento de paz, de felicidad en su vida? Y resulta que no. Por momentos en la tragedia se da la sensación de que a la personaje principal le va a ir bien, o va a lograr su sueño, o va a conseguir a la chica, o va a lograr el objetivo que tenga, pero de pronto viene algo que rompe esa felicidad, algo que arruina el final feliz, y eso se convierte en un elemento trágico. Hay muchas tragedias que son muy famosas. La mayoría son de William Shakespeare. Si nunca escucharon de William Shakespeare es quizás el mayor dramaturgo, o sea, una persona que se dedicaba a escribir teatro de la historia. Yo creo que si uno lo pone en un punto de vista reflexivo de una profesora de lengua, es el mejor dramaturgo de la historia. Él es famoso entre todas sus obras por haber creado Romeo y Julieta, que seguramente alguna vez habrán escuchado. Esta historia donde dos personas que se aman no pueden estar juntas porque su familia se lleva muy mal. Entonces ellos, al final de la trama de su obra, deciden quitarse la vida, entre comillas, para poder estar juntos. No pudieron estar juntos en esta vida como hubieran querido, pero la muerte los encuentra juntos. Y es esa muerte lo que quizás invita a reflexionar a sus familias de que tal vez llevar tanto conflicto no era la mejor solución a sus problemas. No es un final feliz, porque no es justo que dos jóvenes que solamente querían tener una juventud donde se amaran y fueran felices, mueran. Por lo tanto, hacer un final triste es una tragedia. Shakespeare tiene un montón de obras que son trágicas. Ahora, el otro subgénero o el otro tipo de historia que es muy predominante en el teatro es la comedia. La comedia creo que no necesita mucha explicación. ¿Qué es algo cómico? Algo que invita a la risa, al humor. Entonces la comedia, vamos a decir que se centra en situaciones divertidas, exageradas o cotidianas que generan cierto grado de humor. Por ejemplo, la comedia como tal trata de basarse en malentendidos y que esos malentendidos sean graciosos o inviten a las personas a reírse. Se usa un lenguaje muy simple, o sea, siempre con un tono humorístico y con personajes que son hasta dibujados de los caricaturescos que son. O sea, son personajes que están hechos para la comedia. Si ustedes alguna vez han visto en televisión o han visto en representaciones esos típicos personajes al estilo Chavo del Ocho, así como la Chilindrina, Kiko, el Chavo, que tienden a veces ser muy o muy tontos o muy vivos o muy suyo, por así decirlo, ese tipo de personajes así exagerados en alguna de sus cualidades son los que aparecen en la comedia. Los conflictos, por lo tanto, a diferencia de lo que es la tragedia, que todo es muerte y dolor, desesperanza y sufrimiento, se van a resolver de una forma mucho más humana, mucho más suave, sin gravedad, sin sacrificio. El final casi siempre es feliz. No hay tragedia aquí. Nadie se muere, nadie pierde lo que más amaba, no pasa nada malo. Y si pasa algo raro, así que pueda parecer que es malo, termina resolviéndose de una forma cómica, liviana. O sea, nadie muere. Por lo tanto, tenemos que la comedia demuestra en muchas ocasiones un final feliz. Uno no espera un final trágico en una comedia porque no es propio de ese tipo de historias. Hay muchas comedias románticas, con enredos, obras con personajes ridículos o situaciones absurdas. Entre lo que es la comedia, como les digo, si ustedes piensan en representaciones como al estilo Chavo del Ocho o lo que hayan visto en otros canales, en la televisión, en otros escenarios, en otras oportunidades, cuando vean que un personaje es exageradamente cómico o exagerado en ciertas características y se invita a la risa, eso es comedia. La comedia está hecha para que la gente se ría de situaciones cotidianas.
Esas situaciones cotidianas que son exageradas tienen que invocar que la persona que lo está viendo encuentre gracia en eso.